un poco con la racionalidad en el uso de medicamentos y sobre el marco normativo vigente, las condiciones de venta de los medicamentos y algunas cosas que es importante que ustedes manejen en el contexto de la prescripción. No sé si en el contexto de alguna asignatura de corte clínico les ha tocado prescribir medicamentos y si han, o en salud pública, por ejemplo, han tenido alguna aproximación a lo que es el reglamento vigente para lo que es la prescripción de medicamentos, o este sería el primer punto en el que vemos este asunto, por si me pueden comentar. Profe, sería como la primera vez que a pesar en simulación ya estamos como aprendiendo qué medicamentos dar, no hemos hecho nada así como respecto a la prescripción. Y salud pública Ya. tenemos el próximo año, si no me equivoco. Ah, ok. Disculpen, a veces me mezclo un poco con la salud pública, que acá en Punta Arenas son como cuatro salud pública y empiezan de primero, entonces ahí. Ellos tampoco ven nada de medicamentos, pero era como el ramo que me tincaba que podían quizás ver algo parecido. Bueno, entonces probablemente muchas de las cosas de las que hablemos van a ser relativamente nuevas para ustedes, pero me interesa que obviamente pongan atención porque les va a servir para adelantar un poquito el estudio para el test que van a tener la otra semana y para que se vayan planteando dudas y consultas que puedan tener al respecto de todo este tema. Así que, primero, hablemos de racionalidad de uso de fármacos. Hemos estado hablando continuamente del tema de que el uso de medicamentos y la prescripción debe ser lo más racional, pero hemos dicho pocas cosas sobre cómo se configura un acto racional a la hora de prescribir un medicamento. Hemos dicho cosas básicas respecto a qué aspectos se tienen que cumplir, como dijimos, la eficacia, la seguridad, el tema de considerar los costos asociados a la terapia y no hemos profundizado tanto quizás en establecer criterios más consistentes. Especialmente me pareció relevante tocar este tema ahora y no al principio de la asignatura, porque ya estamos en conocimiento de varias familias de medicamentos que son de interés, eh, de bastante interés. En ese sentido, ustedes probablemente en la atención primaria o en atención de medicina general va a ser bastante común, como vimos en la sesión de casos clínicos, que puedan instaurar tratamientos con antidepresivos de primera línea, ansiolíticos, medicamentos para trastornos del sueño, mientras que otros ya se van a ir acotando más a las especialidades o a escenarios muy puntuales, quizás personas que se desenvuelvan en ambientes más aislados y ese tipo de cosas. Pero es importante entonces saber de alguna forma cómo yo voy a regir mis decisiones, porque también ustedes tienen una responsabilidad legal para con el paciente y por ende tomar decisión sobre un medicamento, así como un tratamiento, incluso que no sea farmacológico, tiene una serie de repercusiones legales y por ende es importante que sea un hecho que tenga claridad, que tenga perspectivas concretas, que esté basado en la evidencia. Y todo este tipo de cosas, porque si no, obviamente puede ser un acto cuestionable y hoy sabemos que está muy de moda el tema de hacer demandas, de presumir negligencias, cuando quizás en el hecho no lo son. Porque al final, muchas veces para un paciente un fracaso terapéutico puede ser representativo de una negligencia, pero no necesariamente es así. O sea, si ustedes basan sus criterios de administración de un medicamento o de cualquier tratamiento en base a los estándares reconocidos, se apoyan en guías clínicas o revisiones sistemáticas, o sea, información de buena calidad al respecto a sus decisiones. Obviamente eso lo acompañan de su experiencia, de la evidencia que viene dada por su formación de pregrado o posgrado. Eso va haciendo que sus decisiones cada vez sean más consistentes y menos cuestionables. Como decíamos, la capacidad de cuestionar a un profesional de la salud va a existir siempre, pero la idea es que ustedes tengan siempre una base concreta y no tener una base tan inconsistente como llegar y decir, no, o sea, es que, bueno, este medicamento lo dan mucho para tal problema y ese fue mi criterio para utilizarlo. Entonces se dan cuenta que eso no tiene mucho aval en el sentido de que tiene que haber alguna razón específica para utilizar ese medicamento
y una razón por la cual nosotros tomamos decisiones a veces entre muchos medicamentos que parecen ser similares, ya sea basándonos en la experiencia, basándonos en la toxicidad, basándonos en las interacciones. O sea, siempre hay una razón para discriminar entre uno u otro fármaco, más allá de que la palabra discriminar suene fea. Así que introduzcámonos un poquito en lo que es la racionalidad del uso de los fármacos. Obviamente la formación en farmacología es necesaria eh, para conocer aspectos esenciales sobre el funcionamiento del fármaco y desde una perspectiva científica hay una correlación importante con la fisiología, con la bioquímica, con la nutrición y muchas otras ciencias que nos ayudan a entender respecto a los mecanismos de acción de los medicamentos, cómo esos mecanismos de acción se traducen en acciones fisiológicas y cómo esas acciones fisiológicas conducen a una mejora o a complicaciones determinadas en un paciente. Pero también la farmacología presenta ramas que están asociadas al estudio de la prescripción adecuada y la utilización de medicamentos racionales. Entonces, existen disciplinas como la farmacología clínica vinculadas a reunir evidencia con respecto a nuevos tratamientos farmacológicos y así como los vigentes, pero también existen disciplinas que están de repente acotadas a unos aspectos legislativos como la farmacografía y así nos vamos encontrando con que siempre estas disciplinas están vinculadas intrínsecamente a lo que está de moda hoy o a lo que está instaurado hoy, que es una medicina no solamente basada en la creencia, sino que una medicina basada en la evidencia. Esto produce una especie de choque cultural que quizás les habrá tocado ver, en el sentido de que de repente los usuarios de los sistemas de salud eh, cuestionan los procesos que hoy en día podríamos decir a veces son más metódicos que antes. ¿Por qué? Porque antes evidentemente eh, había menos acceso al profesional médico y si uno piensa desde mi perspectiva, por ejemplo, como farmacéutico, el, en ese ámbito los pacientes muchas veces esperaban que desde la farmacia se resolvieran cosas que hoy en día no se deberían resolver, como tratamientos que involucran medicamentos más complejos que antes. No es que uno no esté en competencia de poder hacer esas cosas, sobre todo a sabiendas de una enfermedad, sino que tiene que ver principalmente con el hecho de que legalmente tomar decisiones en lo terapéutico, algunas cosas son decisiones propias de ciertos profesionales y uno puede terminar metido en muchos problemas legales si uno no tiene cuidado sobre y reconocer cuáles son las limitaciones de nuevo, no en el campo del conocimiento, sino que en la legalidad respectiva al proceso terapéutico. Y en Chile, los prescriptores son los médicos que tienen un campo abierto para prescribir prácticamente cualquier cosa, los que tienen algún campo más acotado, como los veterinarios, los dentistas, los matrones, y en ese sentido el médico es lo mismo. O sea, obviamente estamos hablando de que en 1900 y algo, 1950, 1980, probablemente los principios de los 2000, incluso todavía quedaba una práctica bastante establecida en la que el médico tenía que ver al paciente y solo viéndolo tenía una decisión completamente establecida de qué es lo que tenía y empezaba el tratamiento. Entonces, esa situación se trasladó de repente a la población y se asocia a la, entre comillas, buena medicina con un profesional que resuelve rápidamente y sin pensarlo mucho. Pero hoy día sabemos que nosotros tenemos más recursos diagnósticos, ese método de ensayo y error tenía sus falencias y evidentemente el que encuentra el lado bonito de la historia es el que se benefició y el que logró un, un efecto estable. O sea, yo perfectamente, digámoslo, si yo trabajara en farmacia, podría decir, bueno, aplico los criterios de Centor, eh, en un paciente que viene con resfrío, si se cumplen los criterios, puedo indicarle un antibiótico, le ahorro al paciente la visita al médico y después quedo súper bien con el paciente porque el paciente dice, ah, yo lo resolví, me ahorré plata de la consulta, me ahorré plata de un montón de cosas, me ahorré tiempo.
pero no corresponde, la verdad, sino que cada elemento dentro del sistema de salud tiene sus funciones descritas y más allá de que todos podemos hacer excepciones, todos de repente hacemos cosas bajo ciertos criterios y no sé, como decíamos, si nosotros trabajamos en una locación aislada, quizás vamos a tener que tener una conducta mucho más eh, restringida en cuanto a recursos para, para desarrollar nuestro proceso de diagnóstico. Si nosotros hoy en día tenemos los recursos para hacerlos, tenemos que tratar de aprovecharlos conforme sean necesarios. No quiere decir que a todo paciente lo vamos a mandar a hacer una resonancia magnética, no significa que a todo paciente le vamos a hacer una batería completa de exámenes, pero sí cuando uno tiene impresiones diagnósticas que no son total y absolutamente consistentes solo en base a los signos clínicos y al examen físico, tenemos cierta obligación legal a recurrir a, al análisis, a análisis objetivos que nos permitan tener un diagnóstico lo más consistente posible. Y eso finalmente es la medicina basada en la evidencia y con los medicamentos es lo mismo. Entonces, en pleno siglo XXI, la racionalidad del acto terapéutico, por consiguiente, es un paso obligatorio para la medicina. Tenemos que salir un poco de esta dinámica de repente de adivinar, de predecir, de presentir patologías, sino que cuando prescribimos un medicamento tenemos que pensar en que la decisión tiene que ser lo suficientemente elaborada para responder a una serie de cuestionamientos al respecto. ¿Cuáles son esos cuestionamientos que nosotros vamos a tomar en cuenta? Primero, el fármaco toma contacto con el organismo y ahí tenemos que reconocer dos elementos importantes. Primero, las propiedades farmacéuticas del medicamento a utilizar. Hoy en día, ese paso de alguna forma está un poquito más facilitado al existir una ley que asegura la bioequivalencia y por ende el médico al prescribir medicamentos bioequivalentes ya no tiene tantas dificultades como para establecer que un medicamento con el mismo principio activo, la misma dosis y presentación va a tener una calidad significativamente superior a otro, que era algo que probablemente era un tema que se veía mucho con la experiencia cuando se trabajaba sin este criterio. Pero también hay que tomar en cuenta de que la vía de administración debe ser la correcta y la forma de consumir el medicamento tiene que ser la correcta. Entonces, también tenemos que conocer cuál va a ser la capacidad de nuestro paciente para cumplir una prescripción, porque si indicamos un medicamento por vía oral, el paciente no tiene capacidad de dilución adecuada, puede haber problemas. Si el paciente no sabe por qué vía tiene que administrar el medicamento, también puede existir problemas. Incluso podemos considerar qué es lo que pasa si el paciente no va a ser capaz de comprar el medicamento y por ende el factor de los recursos económicos también tiene que ser un elemento que sí o sí se debe considerar, más allá de que, como decíamos, quizás no es un tema en el cual ustedes deban necesariamente siempre forzarse a indicar el medicamento más barato, pero es importante aclarar con el paciente cuando vamos a utilizar un medicamento de ciertas condiciones, especificar las razones por las cuales lo estamos prescribiendo, dar a subentender que hay medicamentos de mayor costo y si el paciente puede, pues tiene la capacidad de costearlos o no, independiente que el paciente se ofenda o el paciente no le parezca que le mencionen ese tipo de cosas, al final parte de asegurarse de que el paciente consuma el medicamento y que en este caso el fármaco tome contacto con el organismo, es que el paciente se tome la medicación. Una vez cumplida esa fase, tenemos que entrar a analizar si nuestro medicamento efectivamente va a ser capaz o no de llegar a un determinado sitio de acción. Para eso hemos estudiado las diferentes fases de la farmacocinética y podemos considerar que ya sabemos que hay una serie de características que pueden incidir en que las fases de la farmacocinética se vean alteradas en diferentes tipos de pacientes. Entonces ya tendríamos que considerar que más allá de que en una primera instancia quizás pensamos en la eficacia intrínseca del medicamento, pensamos, como decíamos, en las vías de administración, antes también tendríamos que pensar si ese paciente, no sé, es apto para paciente tiene una enfermedad renal y por ende el medicamento va a tener que generar algún cambio,
medicamento se puede absorber correctamente en el área, el sitio de absorción está en buenas condiciones. Entonces, lo importante es que al final se aseguren de que se estén cumpliendo las condiciones de conseguir y mantener concentraciones adecuadas en el sitio de acción. Especialmente importante es esta situación cuando nosotros hacemos referencia a medicamentos que se utilizan de forma crónica, ya que en ese punto suele ser vital el hecho de mantener concentraciones sostenidas en el sitio de acción y que éstas se mantengan dentro del margen terapéutico establecido. Y obviamente tenemos que considerar, si consideramos la fase farmacodinámica, farmacocinética, tenemos que considerar la fase farmacodinámica, estableciendo si el fármaco es capaz de inducir la respuesta prevista, porque como mencionamos anteriormente, podemos estar en una situación en la cual nuestro medicamento se comporte de forma ideal desde el punto de vista cinético y se administre bajo condiciones ideales, pero pueden haber circunstancias también inherentes al individuo que afecten la capacidad de los sistemas efectores, que pueden, las interacciones que pueden alterar funcionalmente la respuesta a un medicamento y por ende al final nosotros al analizar la respuesta tenemos que ver si no solamente es suficiente, sino si también se generan respuestas que puedan llegar a ser nocivas, amenazando la adherencia a la medicación o amenazando la continuidad o sea, la consecución de los objetivos planificados al inicio del tratamiento. Entonces, sobre este punto es donde nosotros tenemos que ser primero capaces de predecir que estas situaciones se pueden generar y para ello es importante conocer las enfermedades, las condiciones de base del paciente. Mientras más información tengamos, más probable es que podamos corregir tempranamente elementos que amenazan la integridad del tratamiento. Mientras que si nosotros consideramos que a posteriori la respuesta, la verdad es que uno nunca tiene que asumir que va a ser ideal, puede serlo, pero la verdad es que respuestas ideales, normalmente son estadísticamente limitadas. La respuesta ideal, o sea, para acercarnos a la respuesta ideal, vamos a tener que hacer ajustes. O sea, vamos a tener que considerar, bueno, ¿la respuesta prevista fue de la intensidad deseada? No. Bueno, se resolverá ajustando las dosis, se resolverá administrando otro fármaco, se ajustará al cambiar el fármaco. Entonces, eso tienen que también analizarlo y también siempre ser lo suficientemente honestos con el paciente, dando a entender de que es normal dentro del proceso terapéutico que a veces los medicamentos no funcionen porque obedece a circunstancias impredecibles como factores genéticos o a condiciones especiales, pero eso no significa al final que necesariamente que el medicamento no va a funcionar, sino que obviamente a veces los resultados no son los esperados, los resultados pueden ser acotados, pueden requerirse cambios y pueden requerirse ajustes, y para eso es importantísimo que el paciente también establezca una buena vía de comunicación con el médico, o sea, manifestando los problemas asociados a la medicación, manifestando dificultades para adherir al tratamiento, porque eso permite al médico tomar acciones oportunas. Porque si al final los dos áreas se dejan estar, tenemos más factores que van a propiciar algún tipo de falla o fracaso. Pensando en el efecto terapéutico, obviamente hay que preguntarse si el efecto es terapéutico o es tóxico. A partir del conocimiento que se tiene actualmente, nosotros sabemos que normalmente con las dosis estandarizadas que existen actualmente o las dosis individualizadas como las que se aplican en pediatría, nosotros vamos a conseguir un nivel plasmático que sea referente para hablar de una acción de carácter terapéutico. Pero como decíamos, también dentro del efecto terapéutico, dentro del efecto farmacológico, nosotros podemos vislumbrar si el proceso es terapéutico, es tóxico o tiene un poco de ambos. O sea, hay algunos resultados en la medicación en los cuales evidentemente puede haber un resultado terapéutico, pero también pueden haber indicios de toxicidad. Entonces es importante saber detectar, valorar de la forma más consistente posible si nuestro efecto farmacológico está cumpliendo con el rol esencial que tiene que tener, que es un rol de carácter terapéutico, y reducir al máximo los indicios de toxicidad o ver si estos realmente son compatibles con la terapia que estamos desarrollando.
Así que en ese sentido, el volumen de información es siempre creciente. O sea, eh, cuando yo me formé en una primera instancia, dependíamos mucho de la información disponible en libros y en la biblioteca. Hoy, después, mientras nos formaban, estaba ya la masificación más en absoluto del Internet que propició una serie de cambios, es decir, yo ya no tenía, ya podía acceder a muchos más libros, podía acceder a mucha información y hoy en día ustedes están en una situación mucho mejor en el sentido de la capacidad del acceso, porque si bien todavía hay restricciones de acceso, hay muchas suscripciones pagadas, si uno piensa en la misma inteligencia artificial, también si uno empieza a sumar suscripciones, es como lo mismo que pasa con los sistemas de entretenimiento, que si uno suma y suma prescripciones, al final no ocupa ninguna bien y paga un montón de cosas, entonces uno también tiene que saber filtrar. Entonces, pero si lo vemos desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos, hoy en día es muy grande. Pero el problema es que a mayor cantidad de recursos también, en este caso, hay un volumen creciente de información. Y por ende, si uno piensa cuánto tiempo disponemos nosotros de poder sentarnos a leer un paper de actualización cuando hay 5 estudios que a veces proponen 5 cosas totalmente diferentes. Entonces, eh, ese volumen creciente de información tiene que ser filtrado de adecuada manera. Para eso hay un equipo de salud multidisciplinario y es importante que el médico se integre a él porque se van a encontrar con profesionales que van a tener competencias específicas en el área y que probablemente los van a poder guiar para realizar un trabajo de adecuada manera y apoyar el proceso de razonamiento y la decisión terapéutica. ¿Por qué? Porque, no sé, pues, el profesional de enfermería puede considerar cuáles son los procedimientos de administración más adecuados o puede tener un conocimiento más concreto de cuál es la situación del paciente. El profesional en farmacia probablemente va a conocer cuáles son las formas farmacéuticas más vigentes, si hay medicamentos que no estén disponibles en el mercado, si hay medicamentos que presenten algunos efectos adversos en los que quizás ustedes no están tan, tan presentes, sobre todo tomando en cuenta la gran cantidad de fármacos que uno da vuelta, es difícil mantenerse actualizado en semiología, en fisiología, en farmacología, en inmunología, todo al mismo tiempo. Si nos damos cuenta, entonces, eh, y obviamente también uno requiere tiempo, a veces incluso para descansar. Entonces, si al final uno trata de absorber todo este volumen disponible de información, también se sobrecarga y como se dice en algunos lados, se infoxica. O sea, una intoxicación por exceso de información que me puede hacer llevar a tomar malas decisiones tal y como eh, uno podría ver en un contexto antiguo cuando uno no tenía suficiente información o tenía solamente una vía de información. Así que eso es importante también porque si uno considera lo que pasa con las inteligencias artificiales, si uno piensa con lo que pasa con la literatura científica, o sea, tomemos como ejemplo la pandemia, eh, que sirve como ejemplo para tantas cosas que uno puede estar hasta el cansancio utilizándola como referencia. Eh, Ustedes revisen información y se van a dar cuenta de que hay estudios publicados que respaldaban el uso de la hidroxicloroquina, que respaldaban el uso del dióxido de cloro, que respaldaban eh, trabajos o reportes de casos que si uno los toma como información oficial, evidentemente puede terminar quedando muy mal porque puede estar utilizando una terapia que realmente no tiene patas ni cabeza. Entonces, por eso es que nos referíamos a que hay que tratar de poder hacer frente y filtrar la información adecuada utilizando los recursos tecnológicos, obviamente, que ustedes los disponen, pero también utilizando recursos que estén lo más variados posible. Por otro lado, también hay que considerar que hay una serie de vicios dentro del sistema sanitario, quizás los vamos a conversar un poquito más adelante, que me gustaría conocer su percepción al respecto, y que suponen un obstáculo importante
para seguir todos estos pasos a los cuales estamos haciendo mención, porque de repente cuesta establecer esta dinámica de pensamiento para una atención que a veces está limitada a 10 o 15 minutos. Entonces, lamentablemente eso es un problema que quizás va a permanecer o va a persistir por bastante tiempo más, pero implica también entonces una capacidad de que nosotros sepamos optimizar el uso del tiempo, sepamos utilizar criterios asociados a la derivación, sepamos utilizar los procesos de consulta y reconsulta en el paciente. Entonces, concluimos lo que ya habíamos establecido. Cuando nosotros hablamos de un uso óptimo de un medicamento, cómo yo puedo evaluar si estoy utilizando un medicamento de forma óptima, tengo que considerar la mayor eficacia posible, pero que no sea un criterio aislado, sino que vaya en conjunto con una menor toxicidad o mayor seguridad, como prefieran, y el menor costo asociado posible. Como dijimos, el tema de no necesariamente estamos forzosamente obligados a prescribir un fármaco caro, un fármaco, o sea, el fármaco más barato, sino que si nosotros optamos por un fármaco de mayor valor comercial, tenemos que tener un argumento convincente para poder utilizarlo y no solamente decir, bueno, si es más caro es de mejor calidad, como suele sugerir a algunas personas. ¿Por qué? Porque esto es algo que nos permite tener buenas probabilidades de un tratamiento efectivo, pero que también a la vez es eficiente en lo que respecta a control de costos, y no solo costo económico, sino que costo en lo que se refiere a seguridad del tratamiento. Así que, a modo de conclusión para esta parte de la presentación, tenemos que considerar que la administración de un fármaco se origina a partir de una relación compleja, donde existe un individuo que experimenta sufrimiento y otro que desea aliviar dicho sufrimiento. Esto realizado en base a su conocimiento y a sus competencias, pero nunca se debe olvidar que la administración de un fármaco solo se constituye como uno de los variados elementos de un acto terapéutico, y es por eso que nosotros cuando trabajamos con ustedes, lo importante radica en no solamente decir voy a dar tal fármaco, sino que, bueno, ¿cómo voy a dar las instrucciones para utilizar este fármaco? ¿Cuáles van a ser los elementos coadyuvantes de este fármaco? O sea, las medidas no farmacológicas. ¿Cómo vamos a controlar a este paciente? Todo eso es parte del acto terapéutico y por ende se tiene que considerar sí o sí, y por ende de ahí a que esta asignatura sea una buena oportunidad para hablar más de terapéutica que de farmacología en la mayoría de los casos. Y bueno, esto nos lleva hacia una de las disciplinas que mencionábamos anteriormente y que es la farmacografía. Cuando nosotros hablamos de farmacografía, estamos considerando una serie de eh, criterios que se establecen para indicar y prescribir medicamentos. Nosotros podríamos decir perfectamente que la receta médica es un buen resumen del acto terapéutico, ya que da luces sobre el diagnóstico, da luces sobre el tratamiento que se va a establecer e incluso puede dar algunas proyecciones sobre la evolución esperada de este paciente. Entonces, ese acto terapéutico es particularmente importante porque es necesario entregar indicaciones claras al paciente y a otros profesionales de la salud, si es necesario, para cumplir con ciertas características que, que se requieren finalmente para que todo el acto terapéutico entendido como un todo se haga de buena manera. O sea, tanto la dispensación como la administración y el seguimiento de el suministro o la administración de fármacos. Así, eh, cada país establece un marco normativo que muchas veces se va actualizando con el paso del tiempo, pero que tiene como gran objetivo sentar ciertas normas. O sea, como decíamos, desde el punto de vista de lo que es el profesional médico, este tiene numerosas libertades a la hora de prescribir medicamentos, pero también tienen que haber ciertos criterios, o sea, cómo se tiene que hacer una receta médica,
cuáles son los tipos de drogas que presentan restricciones legales en lo que respecta a su circulación y comercialización en el país, por cuánto tiempo se debiese establecer un tratamiento farmacológico. Entonces, más allá de que sea un acto que en lo que se refiere al tipo de medicamentos a prescribir, no impone tantas vallas, sí impone una serie de limitaciones, sobre todo para tener criterios que vayan a favor de un uso adecuado y de que el paciente se beneficie de este acto terapéutico que vendría siendo la prescripción de una receta médica. Entonces, como les acabo de señalar, la farmacografía corresponde a una rama derivada de la farmacología que estudia todas las normas que se recomiendan para una correcta prescripción de fármacos, entendiendo, como decíamos, recomendaciones o leyes establecidas según cada país o reglamentos que se sugiere respetar a nivel internacional, considerando las instrucciones para el empleo y todos los inconvenientes que se pueden producir por el resultado de alguna incompatibilidad. Entonces, ¿en qué se basa este acto terapéutico? Esto lo mencionamos en algún momento cuando estábamos en el inicio del curso, pero es una buena oportunidad para reforzarlo. Cuando ustedes atienden una consulta médica, obviamente tienen a veces antecedentes de base, como podrían no tenerlos, pero existe una primera aproximación a un caso que nos podría permitir un estudio previo del mismo y que es la historia clínica del paciente. Si uno piensa en la realidad nacional, el acceso a la historia clínica es un tema no menor, porque existe una existen demasiados sistemas y una poca interoperabilidad de los mismos. Es decir, si ustedes trabajan en un hospital, probablemente la red hospitalaria va a tener antecedentes clínicos específicos, pero esos antecedentes no necesariamente se van a cruzar con la red de atención primaria, mucho menos se van a cruzar a veces con la red de atención privada y mucho menos uno va a tener acceso quizás en una consulta médica particular. Entonces, ese es un tema, es un desafío ya de corte tecnológico, porque igual implica muchas cosas relacionadas a la privacidad de datos y ese tipo de cosas. Pero hay muchos pacientes que, no sé si habrán visto este caso en alguna asignatura de gestión o algo por el estilo, que han aspirado a desarrollar una historia clínica o una ficha clínica universal. Es decir, que hay un sistema que sea interoperable a través de los diferentes ciudades de un mismo país o incluso a nivel internacional, cosa de que no importa a qué lugar uno llegue, sino que si uno da la autorización para que mi médico tenga mis datos de salud, o sea, si yo voy a ser paciente de un médico puntual, este podría tener acceso a una ficha completa y eso es información valiosa porque permite en muchos casos saber algunos antecedentes con los cuales, sabiendo las limitaciones de tiempo que uno tiene para atender al paciente, es mucho más conveniente recoger esa información de la data previa a tener que estar haciendo las preguntas preguntas que se podrían aprovechar para hacer otras preguntas más atingentes al tema actual que tiene el individuo. Entendiendo entonces estas limitaciones, obviamente la historia clínica muchas veces va a ser una buena referencia, eh, mientras que hay una serie de elementos que nos favorecen recopilar información. La entrevista con el paciente, su examen físico, además de los exámenes clínicos que uno pueda aplicar, en conjunto nos van a aportar información para desarrollar una orientación diagnóstica. O sea, en este punto, esta información nos debería dar un diagnóstico claro o por lo menos deberíamos tener una escala de prioridades sobre cuáles vendrían siendo las condiciones que podrían estar afectando a nuestro paciente de forma más o menos probable. Por ende, con una orientación diagnóstica y una decisión diagnóstica específica, vamos a considerar una decisión terapéutica, la cual puede o no involucrar la utilización de medicamentos, y si así lo fuese, normalmente esta decisión terapéutica se traduce en una receta médica que, como decíamos, puede o no incluir medicamentos.
Si incluye medicamentos, obviamente tenemos que entrar a picar un poquito en lo legislativo, en ciertas áreas relativas a lo que está establecido, por ejemplo, en el reglamento de farmacia y las actualizaciones impuestas por diferentes cuerpos normativos, pero tenemos que pensar primero, como dijimos, qué entendemos por el uso racional de medicamentos, donde tenemos que tomar en cuenta de que tenemos que, más allá de reforzar lo que acabamos de mencionar hace unos minutos atrás, tenemos que tomar en cuenta que debemos entender que la medicación es un elemento que genera bienestar individual y genera bienestar social. Por ello, eh, en la mayoría de los casos es de casi común acuerdo, más allá de que no todos los países lo hayan establecido eh, formalmente en sus cuerpos normativos, que el medicamento al día de hoy no debería considerarse como un bien de consumo, por ende no debería estar regido por las mismas normas que rigen los celulares, los computadores, ciertos alimentos, las entradas del cine, no sé, lo que se nos ocurra, porque son elementos que son imprescindibles para que una persona conserve su calidad de vida o eh, resuelva un problema de salud que no es postergable. Entonces, en ese sentido, al concepto ya establecido para lo que sería el uso racional de medicamentos, tenemos que tomar esta concientización en el sentido de que no podemos seguir considerando que nuestros medicamentos son bienes de consumo, porque los bienes de consumo son normalmente cons- elementos que podemos obviar. O sea, nosotros no podemos dejar de comer, pero quizás podemos optar entre una marca y otra. Nosotros no vamos a poder dejar de utilizar medicamentos en el caso de las enfermedades crónicas no transmisibles. Obviamente podemos optar entre diferentes marcas, pero lo ideal es que la condición o el elemento en sí de bienestar esté garantizado de alguna manera. Así que al promover el uso racional de medicamentos, hacemos referencia a un proceso que busca ante todo una selección, una prescripción y la utilización de la mejor alternativa farmacológica para hacer frente a una situación de salud específica. Y en ello conviven los datos obtenidos en los diferentes elementos que mencionamos hace un ratito, el conocimiento personal, que viene derivado de su formación de pregrado, sus actualizaciones, sus especializaciones a posteriori, más la experiencia en clínica que se va obteniendo no solamente en el proceso formativo, sino que después ya en el ámbito laboral ya más estable. Eso permite normalmente obtener datos e información que nos lleva a respuestas o una prescripción informada. Para ello, entonces nos tenemos que valer de las mejores fuentes de información y de y considerar los recursos disponibles, porque como decíamos, los recursos disponibles son los recursos disponibles a nivel del arsenal de medicamentos hospitalarios, los recursos disponibles por parte del paciente, en el caso de las recetas ambulatorias, y a eso nos referimos con ese punto. Pero sobre todo, es importante que de repente la experiencia claramente es un elemento que añade mucho valor a la atención médica, la va haciendo mucho más eficiente con el paso del tiempo, pero sí es importante siempre ser un poco autocrítico respecto al valor que se le da a la experiencia, ya que muchas veces se cae en lo que uno podría llamar mañas, es decir, eh, generar una tendenciosidad hacia prescribir ciertos medicamentos o hacer o realizar ciertos procesos terapéuticos basándonos en que no han salido mal en el pasado, que otras personas lo hacen, pero sin tener un aval, como decíamos, de evidencia disponible. Entonces, la experiencia siempre hay que combinarla con la evidencia para ir mejorando y optimizando los procesos que uno va ejecutando, más allá de que claramente cada uno le da un valor individualizado, un valor individual, un valor específico a su proceso de atención. Ya. Aquí les voy a pedir que piensen un poquito y que me comenten qué es lo que ustedes
piensan al respecto. La prescripción médica, como dice ahí, es una acción con fines terapéuticos que esencialmente pueden resumir el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de un determinado paciente, tal como les expliqué hace un rato, por lo cual el seguir ciertos lineamientos por lo cual se deben seguir ciertos lineamientos para favorecer la efectividad del proceso. En este sentido, podríamos decir que existe una convivencia entre varios elementos o entes que figuran dentro del proceso terapéutico que podríamos resumir muy simplificadamente en el médico como el prescriptor y el que toma la decisión diagnóstica, mientras que el paciente va a ser el principal beneficiario y el farmacéutico va a ser el que legalmente está encargado de dispensar o eh, fiscalizar la dispensación de la farmacoterapia. No son necesariamente los únicos elementos, si uno considera el ámbito intrahospitalario, podemos incluir a la enfermera, enfermero como el quien administra los medicamentos. Podríamos considerar dentro de la parte beneficiaria a los cuidadores como parte de las personas que están en el control del paciente. O sea, podemos ampliarlo bastante más si queremos hacerlo más complejo. Pero, independiente de lo simple o complejo que queramos establecer esta relación, si uno lo analiza de una forma muy crítica, estas relaciones que debiesen ser bidireccionales entre los diferentes elementos, como decíamos, entes que figuran en este proceso terapéutico, actualmente presentan una serie de defectos. O sea, me refiero a que hay problemas asociados al tema médico-paciente, paciente farmacéutico, farmacéutico-médico, y como decíamos, si quieren meter a los cuidadores, la enfermera, kinesiólogo, cualquier otro profesional que pueda estar inmerso parcial o totalmente en el proceso, pero digámoslo así, que estos tres de momento son como los obligatorios dentro del proceso en la mayoría de los casos. Me gustaría que, como decíamos, reflexionaran un poquito, no sé si lo han hecho a partir de lo que les he ido comentando, pero que me dijeran en cuál de estos puntos, como decíamos, paciente, médico, farmacéutico o cualquiera de los demás, consideran que hay fallos que amenazan un adecuado proceso terapéutico y una prescripción y que la prescripción médica al final cumpla el sentido para el cual fue diseñada? Porque yo les diría que fácilmente les puedo dar un montón de argumentos para decir que esta relación está bastante rota por todos lados. Pero me gustaría decir a ustedes, quizás como pacientes, como futuros médicos, ¿qué opinan al respecto? En lo poco y nada, así como de experiencia que tenemos, profe, lo que más, o por lo menos yo he visto, es la mala adherencia al tratamiento. Entonces, yo creo que diría paciente. Ya. ¿Le parece que es solamente culpa del paciente que no adhiera al tratamiento? No, 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 por supuesto que no. También depende hasta del medio. Depende como de muchas cosas, pero ese sería como el bloque en que me, como en que me fijaría. Perfecto, Yo muchas gracias por la opinión. Cuéntame. me fijaría en el médico, porque hay veces que escriben como mal y en realidad cuando son los viejitos como que no les explican o no les anotan muy bien como las indicaciones como del fármaco o quizás las contraindicaciones, entonces eso igual hace que el paciente como que no sabiera, pero a veces porque el médico no le explica como los efectos secundarios, entonces los pacientes como que no se toman en serio como la medicación. Ya, perfecto, también puede ser un elemento. Hay otras cosas más. Dígame ahí los que están. ¿Qué más se les ocurre? O por último en el chat, ¿qué se les puede ocurrir dentro de este proceso? Quizá hay veces, por ¿Nadie tiene algo? ejemplo, Dígame. me acuerdo que a mí una vez me dieron como unas pastillas, como una receta en pastilla, y en la farmacia me vendieron como en jarabe, y después yo les fui a contar como al doctor y me dijo que no, que tenían que haber sido en pastilla. Entonces, igual como que a veces quizá como por la disponibilidad, o les dan como otro, que es como que tiene el mismo efecto,
como que tienden a decir como, no tenemos de este, pero tenemos este que cumple el mismo efecto. Entonces, Ujú. igual me ha pasado eso. Ya. ¿Alguien más? ¿Qué, qué más les ha pasado como pacientes? ¿Qué más les ha pasado que la experiencia que tienen hasta ahora dentro a nivel hospitalario? Por último, para saber si están ahí, díganme, no, soy una persona muy sana, no, no me ha pasado nada. No, profe, no, por lo menos yo no he ido mucho al doctor, así que no sé. Gracias, Sebastián. Bueno, como les comentaba, eh, para ir resumiendo este tema, viendo que no hay tanta intención de participar, eh, hay muchos elementos que podríamos empezar a achacarle a diferentes partes de este sistema. Si uno piensa en el médico, como decía su compañera, el hecho de no tomarse los tiempos, de dar las instrucciones adecuadas a un paciente, pueden ser importantes. El hecho de hacer una mala letra que pueda no ser interpretada en la farmacia y que obliga al paciente a volver a consultar qué medicamento hay, porque no hay una comunicación abierta entre el médico y paciente, no está extendido el tema de las recetas electrónicas y eso también puede generar dificultades que muchas veces causan malestar en el paciente. O sea, evidentemente, imagínense, el paciente va, quizás espera cuánto por una receta médica, por una consulta, le dan la receta, va a la farmacia no se entiende, no le pueden entregar el medicamento, el paciente tiene que volver a la consulta, quizás la consulta le queda muy lejos, y eso ya genera una experiencia en la cual el paciente ya va a estar de malas, ya eso no va a ayudar mucho a generar, aunque sea un efecto placebo para apoyar a nuestro medicamento, y eso. Si lo vemos desde el farmacéutico, pensemos en cómo funciona el sistema de farmacias en nuestro país. O sea, eh, el profesional farmacéutico en muchos casos está mucho más acachado con temas administrativos y por ende el rol de la dispensación queda muy sumida en el auxiliar de farmacia y que más allá de que es un técnico capacitado y técnicamente asesorado por el farmacéutico, no debería mandarse solo, pero también ustedes saben que se ha visto desde hace muchos años cómo las farmacias, lamentablemente, especialmente las farmacias de cadena, han incurrido en una serie de malas prácticas que a veces priorizan los resultados económicos por sobre que la farmacia se considere como parte, como un centro de salud. Entonces, esa invisibilidad que a veces tiene el farmacéutico limita su campo de acción para detectar errores en la medicación de forma temprana, para resolver dudas que puedan existir, para para apoyar la labor relacionada a la prescripción y a la dispensación, en la cual muchas veces podría ser algo mucho más virtuoso, que hubiesen estos dos escalafones bien claros, donde el farmacéutico al final pudiese dar esa asesoría que a veces el médico por falta de tiempo no da. Y como decíamos, no lo vamos a culpar, es un tema de sistema, es un sistema que lamentablemente a veces premia la eficiencia en cuanto a tiempo porque significa dinero, pero no pone presiones incorrectas o presiones indebidas para que los médicos trabajen en tiempo muy acotado para cosas que requerirían más tiempo. Y mientras tanto, el paciente obviamente en muchos casos juega el rol de víctima de todo esto porque si no hay beneficios y si hay perjuicios, obviamente es el que paga el pato. Pero también hay que considerar que a veces el paciente dista de, de lo que idealmente debiese ser el paciente para poder aportar a su diagnóstico y al tratamiento. Como decíamos, pacientes que eh, ya entran en el contexto del tratamiento con mala disposición, con que no van a querer consumir el medicamento, con que les están prescribiendo algo y no, que no les tinca esto, que no les tinca lo otro. Por otro lado, también, lamentablemente, la educación en salud en nuestro país, la educación general en salud, no la educación específica en salud, la educación general a veces dista de lo ideal.
los pacientes no saben expresar un síntoma, no saben cuál es el límite para automedicarse y consultar al médico, dejan muy por de lado las visitas y acuden muchas veces al médico cuando ya están en etapas avanzadas de algún tipo de enfermedad. Entonces, todas esas cosas no ayudan porque, no sé, yo lo veo de repente desde mi perspectiva, la experiencia que tuve en algún momento cuando estuve en farmacia comunitaria era que el paciente llegaba y, y decía, deme algo para el dolor. Y uno entraba a una pregunta tan simple como, ya, pero ¿me podía explicar qué tipo de dolor tiene o qué es lo que siente? Y el paciente, dolor, deme algo para el dolor. Y se volvió una conversación que es súper poco provechosa porque evidentemente, dependiendo de los tipos de dolor, uno va a tener que decir, ¿sabe qué? Sí, podría utilizar quizás, no sé, un antiinflamatorio no esteroidal para tratar su situación, pero en otros casos uno también tendría que decir, ¿sabe qué? Yo le recomiendo que vaya al médico porque ese tipo de dolor no es tan normal. En cambio, si el paciente no es capaz de expresar algo tan simple como manifestar de forma adecuada un síntoma, para eso no necesita estudiar medicina, para eso no necesita estudiar una carrera en la salud. Para eso se necesita que nuestro sistema educacional tenga una educación en salud mínima para que los pacientes aprendan a utilizar los niveles de atención, para que los pacientes aprendan a tener técnica, a tener autocuidado, tener estilos de vida saludables, y más allá del folleto de la vida saludable, sino que capacitar a la gente para que al final sepa hacer cosas que vayan en favor de una vida saludable. Bueno, esta discusión la podríamos extender por bastante tiempo. No sé si a alguien le queda alguna duda de momento, pero lo importante es al final que todos los elementos aquí presentes tenemos que trabajar para mejorar y hacer que esto sea una relación mucho más virtuosa y provechosa. Algunos cambios obviamente son sistemáticos, son cambios normativos, son cambios que no dependen de un médico, pero siempre uno como profesional puede aportar su granito de arena para hacer que las cosas sean mucho mejores. Así es como el arte de recetar a raíz de esto, es una disciplina que ha presentado, podríamos decir que un constante declive. Es más bien una apreciación, pero lamentablemente es algo real por una serie de cambios que han afectado tanto a la sociedad en general como a los profesionales de la salud. Si bien nosotros pasamos de un tratamiento altamente individualizado a un tratamiento estandarizado, que se asocia mucho a la industrialización de procesos y la obtención de medicamentos en dosis, en sistemas, bajo sistemas de dosis estandarizada, un factor que obviamente ha ayudado a la promoción de ciertas alternativas, pero que también no deja de tener ciertos cuestionamientos y que suele ser todo el proceso de marketing y promoción que utilizan los laboratorios o las empresas relacionadas en salud para promover lo que ellos llaman sus productos. La ya mencionada carga laboral que suele tener el médico, lo ya mencionado para el rol del farmacéutico y también lo ya mencionado respecto a las diferentes fuentes de información y cómo muchas veces pueden desorientar más que concebirse como un elemento o un recurso válido. Así que, en resumidas cuentas, una prescripción médica, si nosotros pensamos en que ésta contenga los elementos más adecuados para obtener los mejores resultados posibles, necesita datos del prescriptor, datos del paciente, medicamento, dosis, forma farmacéutica, extensión del tratamiento, fecha de prescripción y la firma del médico. ¿Por qué son necesarios todos estos elementos? Porque estamos hablando de un documento que va dirigido a un beneficiario. Necesitamos los datos del paciente. Necesitamos saber quién se hace cargo del tratamiento y quién lo valida. O sea, necesitamos los datos del prescriptor y algo que permita autentificarlo, sea una firma manual o digital. Ya vamos a entrar ahí en el tema de las falsificaciones, que es un tema totalmente aparte, que si les puede interesar podemos hablar un ratito de ello. Pero bueno, una indicación completa. Sabemos que muchas veces un mismo medicamento puede venir en una misma dosis en diferentes formas farmacéuticas y por ende tenemos que ser claros
con el tipo de medicamento que estamos prescribiendo y nos podría estar faltando incluso la vía de administración, o sea, medicamento, dosis, vía, forma farmacéutica, o sea, la posología completa, la forma de uso y la extensión. ¿Por qué? Porque el tratamiento farmacológico no es algo permanente. Más allá de que nosotros lo concibamos como algo que pudiese no mantenerse en el tiempo, o sea, no modificarse mucho en el tiempo, tenemos que sí ser conscientes de que el tratamiento farmacológico puede sufrir variaciones y por ello, más allá de que nosotros estimemos que un tratamiento podría tener el carácter de permanente, nuestra legislación no contempla el valor permanente como un criterio válido a la hora de prescribir medicamentos. Así que tenemos 5 formas a través de las cuales se rige el expendio de los diferentes medicamentos que están disponibles a nivel nacional. La venta directa, aquella que no requiere receta, las que requieren lo que se llama normalmente, popularmente como la receta blanca o la receta simple, que son los medicamentos que se venden bajo receta simple o receta retenida. El formato es el mismo, pero la condición de venta es diferente. En una, la receta se mantiene en poder del paciente, en la otra, la farmacia retiene el documento original. La receta cheque es un elemento distinto en cuanto a forma y también implica la venta de algunos medicamentos que están más fiscalizados por la ley, especialmente medicamentos que pueden derivar en mal uso u, u otras circunstancias que pueden significar un peligro para la salud pública o la salud individual. La receta magistral, por otro lado, tampoco difiere mucho en cuanto al cuerpo de la receta simple o la receta retenida. Sin embargo, es lo que se aproxima más a las prescripciones más antiguas de las que hablamos en algún momento, donde el paciente finalmente recibe una medicación individualizada para la cual no hay un registro sanitario vigente en nuestro país. Así que cuando hablamos de venta directa, pensamos aquellos medicamentos que no requieren prescripción. Esta condición se establece pensando en patologías poco graves, condiciones autolimitadas, y en las cuales hay un beneficio inherente en la automedicación porque disminuye la carga económica sobre el paciente de tener que consultar a un médico, disminuye la carga económica para el sistema de salud por el hecho de que siempre los cupos de atención son limitados y por ende tener menos pacientes en el servicio de urgencia, en espera para consulta, puede ser un beneficio, pero también puede estar asociado a problemas y que signifiquen que exista una automedicación irresponsable por parte del paciente, sobre todo considerando de que no estamos hablando de medicamentos que son absolutamente inocuos. O sea, pensamos en medicamentos que tienen amplios márgenes terapéuticos, que requieren dosis altas para generar toxicidad, pero todo medicamento en cierta dosis o bajo ciertos criterios de uso puede llegar a ser peligroso y por ende no podemos asumir que por el hecho de que, como se promovía en algún momento, por el hecho de estar en una góndola, por el hecho de que el paciente no requiera un documento formal o una atención médica para utilizar estos medicamentos, significa de que al final estamos hablando de medicamentos que se pueden utilizar livianamente. Me gustaría entonces que me dijeran ustedes qué, cuáles son los elementos que ustedes consideran que son importantes para que alguien se automedique de forma responsable. El conocimiento de los efectos adversos o también del mecanismo de acción del medicamento. ¿Alguien más? Yo encuentro que las dosis, como ¿cómo era esto? La extensión igual del tratamiento, que hay, por ejemplo, pacientes que se medican una vez y después cuando se vuelven a... Es como que cada vez que se sienten mal se lo toman, pero tampoco como que siguen la vía de administración y la extensión correcta. Ok. Bueno, si bien
sería ideal que los pacientes conociesen cosas tan importantes como el mecanismo de acción o la larga lista de efectos adversos que tienen los medicamentos. Quizás si se enteraran de de los efectos adversos no los tomarían tan livianamente. Pero algo importante al final, dentro de la automedicación responsable, yo creo que lo más relevante es conocer los límites. Hay una serie de oportunidades, como decíamos, ahorro de tiempo, ahorro de costos por ambas partes, pero también hay algunas limitaciones. Y la limitación es quizás es la mayor clave del proceso. O sea, saber finalmente cuál es el punto sobre conocer lo suficiente mi cuerpo o mi organismo con tal de saber en qué momento yo ya no puedo seguir dependiendo de la automedicación y voy a tener que consultar a un médico. O sea, supongamos que un paciente tiene un resfrío. Sabemos que la mayoría de los resfríos o las gripes, la influenza, en muchos casos son virales, tienden a ser autolimitadas en la mayoría de la población, pero como ustedes han visto, hay campañas en salud que dicen, si usted tiene tales síntomas, consulta al médico. Si usted tiene tales problemas, por ejemplo, ya, evidentemente en este contexto de estas condiciones voy a tener fiebre, me va a doler la cabeza, voy a estar un poco congestionado y por ende perfectamente en vez de ir a pararme al servicio de urgencia o algo que evidentemente desde el punto de vista del criterio médico no es una urgencia, vamos a estar quizás esperando horas, ¿para qué? Para que nos den un antigripal. Cuando quizás ese antigripal yo lo puedo ir a comprar a la farmacia sin mayor sin un mayor requisito, pudiera comprar ahí, ya no le vamos a hacer propaganda a nadie, pero ya el típico Tapsin, me mantengo con eso 3, 4 días y salí del problema. ¿Es automedicación responsable? Sí, porque yo consideré, probablemente cuando fui a la farmacia, consulté si tenía una comorbilidad, le dije, bueno, yo sabe que soy hipertenso, lo puedo utilizar, sabe que yo tengo tal enfermedad, tal alergia, puedo utilizar este medicamento, eso ya sería responsable. Por otro lado, al consumir el medicamento, como decíamos, si uno conoce más respecto a cómo funciona mejor, quizás no es tan necesario, es ideal, pero no necesario, sería lo correcto. Pero debería saber que si, por ejemplo, tengo una fiebre de 40 grados y que no está cediendo con el medicamento, ya voy a tener que ir a un servicio de urgencia y no me voy a estar mandando doble, triple, cuádruple dosis del medicamento para salvar la situación. Si yo después de 5 o 6 días no mejoro y estoy empeorando, tengo que ir al médico. Entonces, saber esas cosas es importante, porque al final hay pacientes que muchas veces enmascaran síntomas de patologías más graves con medicamentos con los cuales que están utilizando porque los tenían en la casa, porque se los recomendó un familiar y ese tipo de situaciones. Entonces, si nosotros conocemos cuáles son las limitaciones y las oportunidades de la automedicación, podemos llevar a cabo un proceso responsable. Si no, obviamente podemos caer en una serie de errores que a veces nosotros consideramos que son un beneficio, pero finalmente no lo son. En cuanto a la receta simple es, como decía, esta que se le llama la receta blanca muchas veces, que es un talonario, un documento que debiese tener ciertos aspectos que están establecidos por la normativa vigente y que corresponde a un documento que pueden emitir médicos, dentistas, veterinarios, obstetras o otros profesionales, dependiendo del país. Hay países en los que las enfermeras, los farmacéuticos u otros profesionales tienen habilitaciones también limitadas para ciertos tipos de medicamentos. Más que nada para hacerse responsable. Por ejemplo, yo en lo personal, yo soy partidario de que a nivel de farmacia exista una prescripción farmacéutica. ¿Por qué? Porque de repente para el farmacéutico podría llegar a ser súper simple porque uno conoce historias de colegas que funcionan lamentablemente así y que dan psicofármacos, dan antibióticos sin receta, y después es fácil porque eso se vendió y después el paciente quizás tuvo problemas, tuvo reacciones adversas, tuvo inconvenientes con el tratamiento y es difícil hacer responsable a alguien que no tenía por qué vender el medicamento más que por no venderlo y comprobar que efectivamente lo indicó y así. En cambio, es mucho más difícil si hay un acto normado entre medio
un acto en el cual yo evidentemente voy a hacerme responsable por las consecuencias que podría llegar a tener un paciente por algo, por una decisión terapéutica que yo estoy tomando. O sea, por eso siento de que en Chile se ha confiado mucho en lo de la recomendación como si fuera algo que tiene validez legal. Entonces, como se dice que el farmacéutico puede recomendar medicamentos, asimismo las enfermeras recomiendan medicamentos, asimismo nutricionistas, kinesiólogos probablemente también lo hacen. ¿Por qué? Porque obviamente tienen cierta formación en farmacología, pero, pero es un problema que uno no se haga responsable por eso. O sea, lo ideal es que uno, si va a hacer esto, esté atento al diagnóstico, haga las consultas pertinentes y no es llegar y empastillar a la gente porque si no sería re fácil. El tema, y algo que les aclaro desde ya, para no tener errores en las evaluaciones que consideren prescripción, la prescripción permanente no posee una validez legal. O sea, más allá de que ustedes coloquen la palabra permanente en una receta, eso legalmente no representa más allá de 6 meses o un año, dependiendo del contexto en el cual se use. Por ejemplo, no, porque no hay un acuerdo específico relativo a lo que es la prescripción permanente, porque los diferentes sistemas, sobre todo los sistemas de seguridad en salud, nos incitan a que el control del paciente se debe establecer al menos cada 6 meses o un año. Por ende, eh, más allá de que la receta diga permanente, yo después de 6 meses, después de un año, no tengo la obligación legal de venderle un medicamento a un paciente, porque yo tengo que asegurarme que ese paciente no solamente tenga esa enfermedad, sino que todavía la tenga y que el paciente también vaya a control, porque las enfermedades, el principal objetivo es ese, el objetivo, muchas personas lamentablemente malinterpretan la situación y piensan que es un negocio, que es que el médico para ganar más plata, que es para tener más consultas, para tener más pacientes. No, yo creo que el médico, si pudiese indicar un medicamento y dejar toda la vida a un paciente y quizás no verlo nunca más, sobre todo si el paciente no le cayó muy bien, que sería hasta una bendición, pero fuera del deseo, lamentablemente es una situación en la cual uno asume que se debe a que las enfermedades pueden ir cambiando con el paso del tiempo, pueden ir evolucionando negativo o positivamente, y eso implica la necesidad de discontinuar tratamientos, de adjuntar nuevos tratamientos, de modificar los existentes, y eso tiene un periodo de tiempo. Entonces, no quiero ver recetas con la palabra permanente, sino que ustedes definirán un mes, 3 meses, 6 meses, pero es importante eso porque más allá de que le colocan permanente, va a tener una validez de 6 meses para cualquier aseguradora. Así que toda receta tiene que cumplir con los siguientes requisitos y que después los vamos a abreviar en un esquema. Individualizar el profesional que la extiende. Estos datos idealmente tienen que estar impresos o escritos en forma perfectamente legible. En este sentido, es importante el nombre, el RUT, y idealmente el domicilio, no el domicilio personal necesariamente, sino que el de la consulta, la clínica, el hospital en el cual pueden trabajar, ya que esto está establecido en el decreto oficial que se denomina Reglamento de Farmacias. La prescripción debe ser clara y completa. La claridad, sabemos que es un tema que podríamos entrar a generar ciertas discusiones, pero implica que la prescripción va a ser clara cuando el paciente la puede entender sin mayores problemas. Cuando se trata de fórmulas magistrales, los componentes se tienen que indicar con la denominación química o genérica y las dosis de forma perfectamente legible, sin claves o abreviaturas, debiendo señalarse también el nombre del paciente que es destinatario de esta prescripción. Además, se tiene que colocar todo lo que permita autentificar al profesional, que en nuestro país, por lo menos, si bien es un poquito cuestionable, porque no hay un depósito que diga estas son las firmas y yo puedo escanear esa firma para saber si es efectivamente el médico que la hizo o me hicieron cualquier raya por ahí, sino que la firma del profesional se entiende como un método de autentificación. Entonces, una receta normal tiene usualmente estos elementos: un primer cuerpo que incluye los datos del médico, nombre, apellidos, ciudad,
datos de contacto, todo es importante, como decíamos, para que el paciente resuelva problemas que pueden ser inmediatos, dudas importantes que pueden generarse sobre el tratamiento, y también porque obviamente el responsable tiene que tener alguna dirección legal en caso de cualquier tipo de problema. Los datos del paciente, porque permiten ayudar a identificar ciertos aspectos, no solamente individualizando al beneficiario en cuestión, sino que también tienen que considerarse que el, es un documento legal al final y que es propiedad de esta persona y por ende si se extravía tienen que saber a quién se le va a entregar. Cuando se entregan los medicamentos también tienen que reconocerse a quién se le están entregando. Cuando no corresponde el paciente tiene que haber algún tipo de, no necesariamente un permiso, depende mucho del tipo de medicamento, pero sí por lo menos como pasan las recetas retenidas, que puede cobrar la otra, puede comprar el medicamento a otra persona, pero normalmente queda registrado quién es la persona que retira el medicamento ante cualquier tipo de problema que se pueda generar. En el cuerpo de la receta se debe incluir la prescripción completa, mientras que deberíamos destinar un espacio para la autentificación o la firma del médico. Aquí, por último, tiene que ser impresa por una imprenta que tenga obviamente una personalidad jurídica establecida. Eh, Aquí yo creo que es donde están los principales problemas que uno pudiese identificar hoy en día. Siendo sinceros, cuando ustedes van a una imprenta, no todas las imprentas siguen una metodología adecuada para imprimir talonarios médicos. Primero, eh, es como cuando uno se quiere hacer un timbre. Uno al timbre uno dice un timbre, ¿de qué timbre quiero hacer? ¿De qué nombre? ¿Qué RUT? Pero nadie pide que haya algún documento o algo así como para a sabiendas de que esa persona es efectivamente la que corresponde. En el caso de las talonarios es lo mismo, o sea, uno puede mandar a hacer un talonario, hay empresas en internet que mandan a hacer talonarios y uno puede mandar a hacer el talonario con que quiera y no todas las personas son muy pocas, de hecho, las que piden el carnet, el número de registro de la superintendencia o algún elemento que sea imprescindible para confirmar que efectivamente le estamos haciendo un talonario a la persona que corresponde. Y la autentificación. Sabemos que esto es un tema que tiene muchos vacíos legales, pero yo en lo personal les recomiendo que cuando ustedes manden a hacer sus talonarios, cuando trabajen eventualmente, siempre los hagan buscando herramientas que les permitan identificar y evitar posibles suplantaciones o falsificaciones. Por ejemplo, eh, utilizar talonarios que tengan patrones ocultos, patrones que ustedes saben que pueden parecer a veces un error, pero que solamente ustedes saben que están ahí. Utilizar combinaciones con ciertos colores o ciertos signos que solamente ustedes saben. Tener las recetas numeradas para tener un control, que si se les pierde un talonario, saber que se les extravió el talonario de tanto a tanto y hacer las denuncias pertinentes a policía, a PDI, a quien corresponda. Yo lo digo más que nada por su seguridad, porque lamentablemente a más de un profesional le ha tocado pasar un muy mal rato porque se termina generando tráfico, daño, venta irregular de medicamentos bajo el nombre de muchos médicos. Y como decíamos, en la farmacia es difícil llegar a identificar la firma e incluso si uno piensa, yo puedo ir a la consulta a un médico, sacarle una receta y después saber cuál es su firma y copiarla todas las veces que quiera. Entonces, yo creo que hay varios elementos que ahí ustedes pueden buscar, pero tratar de hacer recetas que no sean tan fáciles de falsificar si es que no van a utilizar de, un sistema electrónico que normalmente tiende a estar más protegido en la mayoría de los casos. Entonces, si consideramos esta receta, como vemos, aquí tenemos elementos basales para considerar los diferentes puntos que acabamos de mencionar, donde la indicación, por ende, está lo más completa posible, con tal de no generar interpretaciones o errores que pudiesen conducir a que el paciente cometa algún tipo de error. Pero
hay que tomar en cuenta de que hace unos cuantos años atrás, ya hace un poquito más de una década, se dio el primer paso a lo que se conoció como ley, popularmente como ley de fármacos. Aquí hay varios cambios propuestos, como la comercialización de medicamentos en góndolas, la lista de precios disponible en las farmacias, la regulación de la publicidad y promoción de los productos farmacéuticos, la autorización de los llamados almacenes farmacéuticos y varias otras cosas que, como pueden ver en la lista, son los principales anhelos de esta ley. En algún punto, varias cosas se fueron trabando con el tiempo. Como ustedes saben, los medicamentos normalmente no se comercializan en góndolas, por lo menos, ya que hay un tema de discusión importante que se generó debido a los beneficios y perjuicios que podría generar, porque evidentemente al tener la góndola y la libertad para sacar el medicamento que uno quería, al final uno cotizaba, o elegía, pero también perder esa guía que podía generar un profesional de la salud podía ser importante. Y por qué se cuestionó? Más que nada por los resultados. Eh, Como muchas veces pasa, estas leyes se inspiran en ejemplos que a veces se dan en países que no tienen la misma cultura ni la misma idiosincrasia, por decirlo de alguna manera, que tenemos en nuestro país. Entonces, claro, en el país los países nórdicos, de donde se sacó esta idea, hay mayor información en salud por parte de los pacientes, hay un mayor conocimiento sobre cómo movilizarse dentro del sistema de salud, hay una menor tendencia natural a la automedicación y obviamente los pacientes se iban a autorregular a la hora de tener consumo en góndolas. Pero nosotros no necesariamente nos debemos beneficiar de lo mismo porque nuestra idiosincrasia, de nuevo, es diferente. Y si uno ve ejemplos, claro, los que eran defensores de esta medida hablaban del tema del libre mercado, hablaban del tema el- de la libre elección, y que todos son aspectos que son válidos en alguna medida. O sea, eh, actualmente viendo las múltiples colusiones que han existido, no sé si realmente uno se pudiese apegar demasiado al libre mercado en este sentido, porque más allá de que en el papel hay competencia, se han visto tantas cosas que es difícil saber si realmente los precios bajarían por solamente traspasarlos a una góndola. Pero independiente de eso, más allá de ese resultado económico, el problema era sanitario. Si uno considera esta misma acción en países más similares a nosotros, en países latinos, en la mayoría de los casos dio lugar a más intoxicaciones, dio lugar a más gasto en bolsillo en salud, y obviamente eso es lo último que se quiere lograr. Entonces, por ahí había un problema. Pero sí, por ejemplo, las listas de precios es una buena intervención porque de alguna forma obliga o limita a que las farmacias estén cambiando los precios cuando se les antoje, porque no hay ninguna regulación al respecto. Entonces, bueno, fuera de esto, las cosas importantes en lo que es la prescripción de la receta es que se autoriza el formato electrónico formalmente, o sea, la receta puede ser física o electrónica, siempre tenga debidos resguardos, o sea, las recetas electrónicas tienen que surgir a partir de una plataforma validada que permita la confidencialidad de datos y el resguardo adecuado y evite las suplantaciones, mientras que la receta física ya tiene normativas ya antes descritas. Se consideran medios de prescripción la receta, la orden de dispensación, así como el historial clínico electrónico, y todo documento destinado a la adquisición de fármacos debe incluir su denominación común internacional. Este probablemente es uno de los elementos más importantes porque resulta de que hasta ese punto, sin bioequivalencia, de nuevo, existía un tema de que una creencia popular y en el mundo de la salud, no estamos hablando solamente en la generalidad de las personas, que medicamento más caro era mejor. Ahora tenemos una bioequivalencia y por ende no hay excusa para no prescribir el medicamento bajo su denominación genérica, como se le suele llamar, y por ende que el paciente tenga la libertad de elegir. O sea, este no es un acto
de la farmacia, no es un acto del médico, sino que el médico puede recomendar una marca, no está oprimido para no hacerlo, pero sí está obligado a indicar cuál es el compuesto activo que tiene ese medicamento o los compuestos activos que tiene ese medicamento para eventualmente que el paciente, si él dice, ¿sabe qué? Quiero una opción más económica de este mismo medicamento, y en la farmacia no le puedan negar, obviamente si existe la formulación genérica. Y la promoción del uso racional de medicamentos, ¿por qué? Porque lamentablemente también se generaron, al dejar abierto esta situación, en que en muchos talonarios habían médicos que hacían promoción a ciertos laboratorios, incluían mensajes como que prohibían el cambio de medicamento, eh, y ese tipo de cosas. Y ahora técnicamente, obviamente no se puede cambiar el medicamento, pero cuando uno dice prohibir el medicamento, prohibir el cambio de medicamento, también el paciente lo puede interpretar como es que no puede utilizar un bioequivalente. Entonces ahí la idea es que los espacios libres en la receta se tengan que utilizar solamente para promoción del uso racional de medicamentos y no para promociones individuales ni cosas por el estilo. Entonces, como vimos anteriormente, tenemos que nosotros tenemos un medicamento referente, el que no tiene esa franja de bioequivalencia, como el Rabotril de laboratorio Roche, una copia de marca y copias genéricas que a veces son del mismo laboratorio, pero que se diferencian en que la denominación común internacional es el único nombre que tienen las denominadas copias genéricas. Así que, ¿cuál es el cambio que existe entre una receta y la otra? Como vemos aquí, hay una obligación de indicar el medicamento según denominación común internacional, como aparece en este punto, y también que se indique el total de comprimidos que se tiene que utilizar. ¿Por qué? Porque también hay una propuesta en la que se dice que se tiene que establecer una dinámica en la cual el paciente pueda comprar específicamente lo que necesita, ya que de repente, no sé, pues necesita 10 comprimidos y la caja de medicamentos trae 50 y no le queda opción que quedarse con un medicamento que quizás no va a utilizar o que puede terminar siendo mal utilizado. Entonces, hay una propuesta establecida para que se entreguen la medicación que se necesita. Entonces, ahí el paciente puede saber cuánto es lo que le tienen que vender. Ahora, el fraccionamiento, que es como se llama esta situación, tampoco está full implementado en nuestro país, sino que hay algunas farmacias, como por ejemplo está una farmacia que funciona en línea que se llama Fraction, que trabaja de esta manera, pero la verdad es que ha tenido dificultades en su implementación por los costos que implica para la mayoría de las farmacias instalar sistemas de fraccionamiento, porque no solamente es un tema de costos, sino que de mantención de espacios, para que estos sean suficientemente adecuados para realizar este procedimiento, ya que hace unos años atrás se modificó muy pesadamente la normativa de los recetarios internos. Entonces, si bien a mediados de los 90 la mayoría de las farmacias tenía sus propios recetarios, por este cambio normativo, la cantidad de recetarios disminuyeron. Entonces ahora cuando se quiere incorporar algo que requiere el funcionamiento de estos recetarios, nos encontramos con un problema operativo al respecto. Pero igual es conveniente indicar esa cantidad total. Ahora, obviamente, muchos medicamentos vienen con la cantidad suficiente. Si uno piensa, no sé, la amoxicilina, en la mayoría de los casos el tratamiento es de eh, un comprimido cada 8 horas por 7 días y la caja viene de 21. Entonces, como que casi todos los medicamentos como que calzan con el tratamiento estándar. Pero la idea es como dar ese espacio para que el paciente que quiere comprar lo justo lo haga, sobre todo si eso le genera algún beneficio desde el punto de vista económico o de seguridad por el tema de la mantención de medicamentos dando vueltas en su hogar. Y otro punto importante, que es una actualización un poquito más reciente, es el cambio en las recetas electrónicas comunitarias. Como quizás habrán visto, no sé cómo opera el hospital en el que están ustedes, pero en la mayoría de los recintos asistenciales y los recintos de atención primaria, así como en las clínicas, ha progresado este modelo de que cada uno tiene sistemas para generar recetas digitalizadas. Recetas, recetas que ya no están en papel, generalmente están firmadas solamente por el médico, autentificadas por el médico en cuestión, y eso dejaba un poquito un vacío, sobre todo en lo que pasaba con los médicos que
trabajaban de forma libre y que querían buscar un sistema, pero que obviamente pagar por un sistema propio para prescribir recetas, validar recetas y todo eso, probablemente estaba fuera de alcance o no valía la pena para el alcance de sus actividades. Por ende, pensando en el uso de medicamentos a nivel comunitario, se crea un sistema de validación de recetas gráficas, que está en la página que ustedes ven ahí, que establece lineamientos para recetas gráficas y digitalizadas. En ese sentido, se considera la prescripción de, de almacenamiento digital y dispensación, autentificación mediante el sistema de clave única, con profesionales que están registrados en la Superintendencia de Salud y donde cada receta posee un folio único con acceso a una bitácora y a clonación de recetas, aplicando solamente para establecimientos comunitarios, es decir, las farmacias, ya sea de cadena o farmacias independientes. ¿Cuál es la gracia de este sistema? La gracia principal que tiene, a través de ese QR ustedes pueden acceder a la plataforma, pero no van a poder entrar porque solamente podrían entrar como pacientes si fueran beneficiarios de una receta de este tipo. Suelen pasar muchos problemas en la gestión de las recetas, que se me pierde la receta, que no tengo registro, que el médico se fue de vacaciones, que el paciente, que el médico no sabe cuándo fue la última receta que le hizo, y así. Entonces, la idea es que aquí hay un sistema en el cual convive la farmacia, el paciente, bueno, el farmacéutico en estricto rigor, el paciente y el médico. ¿Por qué? Porque el médico tiene una plataforma que le permite hacer la prescripción. La prescripción que le coloca ciertos elementos, le abre los espacios como para incluir ciertos aspectos relacionados a la receta y autentificarla con una clave única, que es mucho más personal e incluso mucho menos vulnerable que una firma, ¿cierto? Esto pasa a quedar en una bitácora para el paciente. Entonces, tanto el médico como el paciente pueden acceder a una bitácora y obviamente ustedes por amabilidad pueden llegar a imprimirle la receta, pero el paciente si se le pierde la receta puede llegar e imprimirla o mostrarla en el mismo celular. Ahora, eso es ventajoso para la farmacia porque también limita la capacidad de que se esté vendiendo un medicamento muchas veces, lo que a veces pasaba con algunos medicamentos de venta más simplificada, porque los pacientes se pasaban de una u otra farmacia y compraban y compraban y compraban el mismo medicamento, ya sea por propósitos de mal uso o tráfico y la verdad, y no vamos a entrar mucho en detalle, pero en varios escenarios que están fuera de lo que uno considera ideal. Entonces, cuando el paciente muestra su receta, en la farmacia se escanea y esa receta figura como dispensada. Entonces, esa receta, digámoslo así, queda nula. Y una ventaja porque, por ejemplo, si ustedes pasaron 3 meses, supónganse que se fueron de vacaciones y consideran que sus pacientes que van a estar necesitan una nueva receta, si ustedes consideran que es prudente darles una nueva receta, ustedes acceden a la bitácora y pueden clonar la receta, o sea, pueden renovarle la receta por un nuevo periodo. Y lo importante es que cada receta posee un folio único, o sea, más allá de que uno clone la receta pasa a tener un nuevo folio, o sea, se entiende como una receta diferente, más allá de que sea clonada. Entonces, es un sistema más seguro con el que les recomiendo familiarizarse cuando estén ejerciendo, porque por lo menos desde esta perspectiva suena como una forma para homogeneizar los criterios en cuanto a la venta de recetas, parece ser un sistema bastante más seguro y que por ende en todo aspecto elimina una serie de problemas como la mala letra, elimina una serie de problemas como la seguridad, como las suplantaciones, las falsificaciones, etc. Ahora, la receta médica retenida, en cuanto a sus elementos, no varía significativamente, pero sí bajo algunos criterios legales. Sobre todo, pensando que hay medicamentos que tienen cierto control de stock. Control estricto, es decir, que desde la Seremia de Salud o el Instituto de Salud Pública pueden venir a fiscalizar y preguntar asegurarse que las recetas y los sistemas electrónicos y el stock físico cuadren. Mientras que hay otros medicamentos que bajo ciertas circunstancias o por ciertas preocupaciones con respecto a su mal uso, se colocan bajo
receta médica retenida, pero no hay un control de stock tan estricto. O sea, no, la farmacia no está sujeta a, a problemas si es que no hubiese algún tipo de descuadre. Obviamente, si el descuadre es muy feo, probablemente podrían pedir más antecedentes, igual hacer un sumario, pero no suele ser tan común. La principal diferencia de la receta médica para la prescripción de medicamentos de venta retenida es que esta tiene una validez de 30 días posterior a su emisión. Entonces, por lo general, es recomendable que los medicamentos que se comercializan bajo receta médica retenida, al tener una condición de venta distinta a la de los medicamentos de venta según receta simple, siempre vayan en recetas diferentes. Digámoslo así, no es obligatorio, pero el problema es que al final, eh, desde la fecha de emisión, empiezan a contar estos días. Entonces, los medicamentos con receta retenida no van, después de 30 días, la receta ya no sirve, sino que solamente se podrían comercializar aquellos medicamentos que están bajo receta simple. Por eso les digo, pueden ir los dos, pero como normalmente se retiene el documento, si el paciente, por ejemplo, necesita comprar, no puede tener la prescripción completa y tiene que ir a comprar los otros medicamentos a otra farmacia, va a tener problemas a la hora de retenerlos. O sea, de que le retengan el documento y no tenga posibilidad de consumirlo en otro lado si es que no tienen cómo fotocopiar la receta o si la otra farmacia no acepta recetas fotocopiadas, así sucesivamente. En este sentido hay que tener cuidado con algunos reglamentos que se los entregamos en Classroom y que hacen referencia a requisitos para la formulación y presentación de algunos documentos. En especial, la resolución exenta número 42 del año 1985, el decreto 404 y 405 del 1983 con sus respectivas actualizaciones. Estos establecen algunos lineamientos para la prescripción de ciertos fármacos, como son los psicotrópicos y los estupefacientes. Por psicotrópicos entendemos todas aquellas sustancias que pueden influenciar el sistema nervioso central, afectando funciones psíquicas y cambios de estado de ánimo, comportamiento y percepción y conciencia, mientras que los estupefacientes son parte de los psicotrópicos, pero que están asociadas a posibles riesgos de dependencia o conductas abusivas. Entonces, esos medicamentos, normalmente en las cajas de los medicamentos, ustedes van a ver una estrellita verde o una estrellita blanca. Por ejemplo, con medicamentos como las benzodiazepinas en bajas dosis se utiliza la verde, mientras que medicamentos como la codeína se utiliza la receta, o sea, la estrellita roja. Eso es una señal entonces que son medicamentos sujetos a control y que por ende su comercialización debe estar bien normada, ya sea bajo receta retenida normal o bajo receta retenida bajo control de stock y que irremediablemente se retiene en el lugar. En este sentido, como la receta se retiene, nuevamente no se deberían emitir recetas. Si bien en el punto anterior se permite que pudiese haber un medicamento bajo control de stock y otros que no lo son, para la prescripción de estupefacientes o psicotrópicos, generalmente y está recomendado y establecido legalmente que no se incluyan más de uno en la misma receta. Porque de nuevo, la receta se debe retener si no se puede entregar el tratamiento completo, la receta se retiene igual. Entonces, independiente a lo anterior. Entonces, en una fotocopia de la receta no le va a servir al paciente. Y en cuanto a los cambios en el cuerpo de la receta, no hay muchas diferencias. Anteriormente la diferencia era que en estos casos había que colocar la cantidad de cajas y de comprimidos, pero actualmente con la nueva norma de la ley de fármacos esto debería ser obligatorio para todas las recetas. Ahora, la diferencia es que si ustedes omiten aspectos legales, aspectos recomendados legalmente o solicitados legalmente, como los que les he estado mencionando, en una receta simple existe una probabilidad importante que algunas cosas en la farmacia las puedan dejar pasar. Por ejemplo, no sé, se les olvidó colocar que era una caja y que eran 30 comprimidos, puede pasar.
pero si se les pasa en una receta con control de stock, la farmacia normalmente va a ser mucho más compleja al respecto y normalmente va a optar por no entregar el medicamento por incumplimiento legal en la prescripción o en la conformación de la receta. O sea, como les decía, de repente si ustedes entregan un medicamento y hacen una mosca nomás, no colocan sus datos, sobre todo en las recetas que son institucionales, como las que vamos a ver en este caso, eh, puede que en un medicamento, un ibuprofeno, un ketorolac, un antigripal, capaz que no lo pesquen y la vayan a vender igual, pero bajo este tipo de medicamentos no. Y de hecho, hay que tener cuidado porque técnicamente estas recetas, como las que vienen en la imagen, o sea, recetas que tienen indicación del establecimiento, que son recetas institucionales, son para comercialización, o sea, no son para comercialización en estricto rigor, sino que son recetas internas para la entrega de medicamentos en las farmacias institucionales. ¿Ya? Recetas hospitalarias, como pueden ver ahí, para la farmacia del hospital correspondiente. No hay una obligación tácita de que una farmacia externa o una farmacia comunitaria esté obligada a recibir esta receta. Si ustedes quieren que se las reciban, por lo menos van a tener que asegurarse de colocar los nombres, RUT, fecha, firma del médico e idealmente un timbre, porque si no están todo derecho a rechazarlas, porque no son recetas hechas para comercialización externa. Lo mismo pasa, no sé si lo ubican la Liga de la Epilepsia. La Liga de la Epilepsia maneja un formulario propio de recetas que está fuera de esta normativa, pero las recetas de la Liga de la Epilepsia solamente sirven en las farmacias de la Liga de la Epilepsia. No les van a permitir esas recetas en otro lado. Entonces, es importante que lo tengan en consideración y, como decíamos, para evitarse problemas y no dejar a criterio de la farmacia la resolución del caso, es mejor que anden siempre con sus talonarios, que tengan esta dinámica y que tengan su nombre claramente individualizado, a menos que sea una receta que, como decíamos, va a ser utilizada dentro del mismo establecimiento. Dentro de estos mismos psicotrópicos y estupefacientes, hay algunos que deben ser comercializados bajo receta cheque. Normalmente corresponde a medicamentos que, como decíamos, están en los decretos 405, 406, que establecen finalmente medicamentos que por el riesgo de dependencia, por el riesgo inherente asociado a su comercialización, pueden tener problemas asociados al uso y pueden convertirse en un problema de salud pública o problemas individuales en el caso de que no se comercialicen o no se mantenga un control estricto. Este documento hasta hace varios años responde a un estándar que imprimía la Casa de Moneda. Actualmente ese servicio se tercerizó y por ende hay documentos que están emitidos por la Casa de Moneda y otros que son por una empresa externa que licita la formación de estos talonarios. Entonces son talonarios que no crean ustedes, son talonarios que son uniformes y talonarios que corresponden a ciertos recintos. Por ejemplo, esto está un poquito fuera de lo actual, porque hasta hace un par de años atrás era normal que, y todavía puede existir, por eso se los menciono, el de la Casa de Moneda era un talonario de fondo café claro. El de los hospitales era uno de fondo rojo y había uno para farmacias que era de fondo amarillo. Entonces, no es que la farmacia o el farmacéutico pudieran prescribir, pero la farmacia podía poner a disposición del médico el talonario con fondo amarillo. Pero como esos talonarios hay que comprarlos, si se pierden hay que avisar, hay que hacerle un montón de seguimiento y implicaban más molestias que otras cosas, muchas veces los talonarios de fondo amarillo ya están casi extintos y los de fondo rojo son raros y normalmente se han reemplazado por recetas para manejo interno. Así que lo más común es ver estos con fondo café claro o los talonarios nuevos que imprime la empresa externa que les mencionaba. ¿Cuál es el formato? Si se dan cuenta, es un formato mucho más estricto que una receta oficial. No sé si alguna vez han hecho un cheque,
pero se darán cuenta que los cheques tienen como un talonario interno, un de control interno, donde uno coloca la cantidad de plata que va a entregar, el nombre y todas las cosas para llevar un control, y después tiene un cuerpo que es lo que se entrega al banco. En este caso es algo similar, en el sentido de que ustedes tienen un talonario de control interno que dice más o menos esta misma información resumida y que implica nombre, domicilio, ciudad, fecha de nacimiento, incluso el medicamento y su registro sanitario. ¿Se acuerdan que yo les decía que hay una página que ustedes pueden consultar del ANAMED, el registro sanitario de los medicamentos? Tienen que tener claro cuál es el registro sanitario de ese medicamento para prescribir. O sea, ahí se prescribe el producto en sí, no el... Se prescribe incluso con nombre, apellido y la marca. Todos los datos del médico y esto es lo que rellenan ustedes. Entonces, este es un talonario de uso exclusivo del médico y que, al igual que en la receta retenida, ojo, no puede tener ninguna enmendadura. A ver, en la receta simple a veces opera mucho el criterio. Si ustedes enmendan una receta simple, capaz que pase piola. Si se nota mucho es porque a veces la hace el paciente y ahí ya, pero se puede rechazar igual. Pero si yo les digo 6 de cada 10 veces no se hace, quizás más. En la receta retenida, de repente una pifiecita con el nombre, una letra, un nombre del medicamento quizás mal escrito o alguna cosa por el estilo, si no genera grandes cambios, podría pasar de repente, pero yo te diría en 2 de cada 10 casos. Receta cheque es imposible. Receta cheque la van a mirar por todos lados, como les decía, no sé si les ha tocado hacer o recibir un cheque bancario, pero si ustedes en un cheque bancario colocan mal un número o lo tratan de arreglar, el cheque nulo, se rechaza. Acá es lo mismo, no puede fallar nada. Tiene que ser consistente el RUT del médico con el nombre del médico, el paciente con el nombre, con su respectivo RUT, toda la información completa, ningún tipo de omisión, el registro sanitario del medicamento y la receta también tiene una validez de 30 días. O sea, si hay cualquier error en este punto, más allá de que sea un error involuntario, no les queda otra que anular ese talonario y van a tener que hacer uno nuevo. Y lo mismo en el caso de la recepción. En la farmacia, el director técnico de la farmacia registra el adquiriente, registra el establecimiento, la cantidad que se despacha, registra todas estas cosas. ¿Por qué? Porque esta información después se va a la Seremi de Salud o el ISP según corresponde, en caso de regiones la Seremi de Salud, y la Seremi de Salud todos los meses tiene que recibir un informe de los talonarios que están disponibles. Entonces, como decíamos, se necesita toda esta información y la adquisición del talonario es una situación muy bien normada. Si ustedes quieren un talonario de recetas cheques porque lo necesitan para su ejercicio profesional, eh, tienen que mandar una carta al servicio de salud, tienen que certificar su identidad, tienen que certificar sus estudios, tienen que acreditar su residencia y tienen que acreditar el pago, que no me acuerdo en cuánto estaba en este momento. Entonces ese talonario se les vende a ustedes y eso los habilita para utilizar y prescribir estos medicamentos bajo receta cheque. No hay que ser especialista, no hay que ser, puede ser un médico general, pero generalmente los médicos generales no prescriben este tipo de cosas y por ende son pocos los que lo utilizan. Ahí hay que tener mucho cuidado porque obviamente esta utilización de estos talonarios son normales porque cuando ustedes solicitan un talonario nuevo, tienen que entregar la colilla del talonario antiguo y las recetas nulas también se tienen que entregar. No se pueden llegar y votar, sino que se tienen que devolver cualquier cosa y como es un documento personal, de nuevo, hago el paralelismo con el tema de las chequeras. Si a ustedes se les pierde, hay que dar aviso a las autoridades para hacer notificaciones y denuncias que pueden ser pertinentes porque también les puede caer un problema importante si es que ustedes no cuidan esos talonarios. Así que ahí ustedes decidirán si quieren hacer esa solicitud. Por último, tenemos la receta magistral, que se extiende para dar un tratamiento personalizado. Como les decía, en estricto rigor no se diferencia en cuanto a datos del médico, datos del paciente que se soliciten en la receta normal o la receta retenida, pero sí es importante de que sus prescripciones
correspondan a una receta primero de un producto que no tenga una especialidad farmacéutica vigente. O sea, no sé, no podrían mandar a hacer paracetamol de 500 miligramos, porque ya el paracetamol de 500 miligramos tiene especialidad farmacéutica. Aparte que sería mucho más caro y no tendría ningún sentido. Pero sí, por ejemplo, si ustedes quisiesen mandar a hacer, lo más común es ver estas recetas magistrales en dermatología. Dermatología muchas veces se mandan a hacer lociones, champú, cremas, con ciertos contenidos específicos que normalmente no están registrados y pueden hacer una mezcla. Ahora esa mezcla no es llegar y cuestionar el lote, sino que hay límites de cuántos medicamentos, qué tipo de medicamentos se pueden utilizar, hay un tema de estabilidad. eh, Normalmente, bueno, las personas que desarrollan este tipo de receta usualmente suelen ser, como decíamos, especialistas en ciertos ámbitos, porque también se tienen que familiarizar con unos documentos que se llaman farmacopea, que dicen cuáles son los límites de rango de dosis, las mezclas que no se pueden hacer. Evidentemente, esto pasa por control de un farmacéutico. Normalmente son, como decía, antiguamente muchas farmacias tenían recetario, hoy en día es menos común, por lo menos las farmacias grandes centralizan en ciertas ciudades los recetarios. Hasta la última vez que supe, por ejemplo, en el caso de Cruz Verde tiene un recetario o dos recetarios en Santiago, uno en Valparaíso para el norte y uno en Concepción para el sur. Entonces, como no son recetas tan recurrentes, la idea es tener como un laboratorio y personal como capacitado para el tema. Entonces, el farmacéutico también puede detectar que hay mezclas que no se deberían hacer, que no se están respetando ciertas normas o recetas que no pasan por validación. También normalmente hay sistemas que permiten filtrarlo al momento de entregar la receta. Así que lo importante es como capacitarse en esta materia y saber cuáles son los medicamentos que se pueden prescribir a través de estas recetas, cuáles no se pueden prescribir y obviamente ahí hacer un arsenal requiere un poquito de estudio. Para ir finalizando, mediante muchos estudios se ha estimado que cerca de un tercio de las recetas médicas no cumplen con los lineamientos que se establece que establece la autoridad sanitaria. ¿Cuáles creen ustedes que son los errores más comunes que se encuentran en una receta médica? No entender la letra. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué han visto? La ortografía, o sea, que no sé, como que a veces que ni siquiera los farmacéuticos como que pueden ver lo que dice. Ujú. Ya, la mala letra, a un punto. Bueno, son varios los errores que podríamos entrar a considerar. Dentro de ello, lo que se destaca en la mayoría de los casos suele ser la mala letra y que afortunadamente, por alguna razón, un rasgo evolutivo o algo por el estilo, los farmacéuticos tienden a saber interpretar la letra de los médicos. No es que haya una asignatura o algo específico que apunte hacia ello, pero es importante establecer una letra clara y legible. Si bien los errores en las recetas actualmente son un problema que genera inconvenientes de salud en pocos casos, sí suele generar variados problemas administrativos. Por ejemplo, algo muy habitual es que para, para tener respaldo de una prescripción y que un paciente tenga, por ejemplo, algún tipo de beneficio a la hora de comprar su medicamento o después de recuperar dinero por parte de su sistema de previsión, si el médico omite el RUT del paciente o algún dato personal, esa previsión podría rechazar la receta. Entonces, probablemente a la hora de comprar el medicamento no tenga problema, pero si quiere aprovechar sus beneficios, quizás lo pueda, no lo pueda utilizar. Por otro lado, como decíamos, si uno hace una indicación rara, interpretable, puede llegar a generar problemas. Yo siempre les contaba a los chicos acá un caso hace varios años atrás,
que, bueno, hubo un caso en Chile y hubo un caso en Estados Unidos que fue muy mediático. En Estados Unidos el caso que fue mediático fue que había una receta que decía once, que se escribe como 11, eh, eh, every 8 hours, creo. Decía como uno cada 8 horas, la traducción directa, pero resulta de que la persona que recibió la receta era un inmigrante que no sabía mucho inglés. Entonces, al ver once, lo que ellos leyeron fueron 11. Entonces le dieron 11 comprimidos de un medicamento, en este caso un menor de edad, y este terminó falleciendo. Entonces, de repente, cuando uno, sobre todo, ustedes también son una región que tiene mucho turista, hay que tener cuidado con hacer las instrucciones y por último ver si el paciente las entiende bien para que no termine en tragedia o en algún problema de salud. Otro tema, por ejemplo, eh, hay un medicamento que se llama Ciprodex, que es ciprofloxacino con dexametasona, y que hay una variedad que es para uso oftálmico y otra que es para uso ótico. Entonces, los médicos a veces no indican cuál. Y si ocurre como pasa hoy en día, que de repente hay servicios de encargo que mandan a buscar los medicamentos, la persona no sabe cuál tiene que usar, a menos que, bueno, en la especialidad diga oftalmólogo, ya, debe ser el oftálmico. Pero igual es una omisión que puede llegar a generar errores y que obviamente el producto oftálmico tiene una diferente condición en cuanto a tamaños de partículas y regulaciones comparativamente al ótico, que tiene menos. Entonces, quizás aplicarse un producto oftálmico en la oreja no es malo, pero sí un ótico en el ojo. Entonces ahí se dan cuenta cómo pueden haber varios problemas que vamos a terminar revisando después. Así que más allá de que algunas fallas se pueden considerar irrelevantes, algunas podrían producir serios riesgos para afectar la efectividad de la terapia o en el peor de los casos generar daños importantes al paciente. La omisión de identificaciones, los errores en la posología, los errores técnicos, las omisiones en la posología, las instrucciones poco claras o las instrucciones ilegibles pueden tener consecuencias variadas y tomando en cuenta de que son cosas que se pueden evitar tomándose el tiempo para escribir como gente normal una receta, y que tomarse el tiempo para incluir todos estos elementos que están bien descritos por ley. Obviamente, tenemos que considerar que es algo que se puede hacer. Entonces, más allá de todo lo que nosotros podemos decir, en un estudios que se hicieron en Estados Unidos, eh, habían aproximadamente 1.000 muertes al año y que se les podía echar la culpa a la mala letra de los médicos. Entonces uno dice, claro, 1.000 muertes para un país de cientos de millones de habitantes puede ser una cantidad mínima y hay muchas más enfermedades que se llevan a más gente, pero no dejan de ser 1.000 personas que fallecen por algo que es perfectamente corregible a través de la implementación de sistemas de receta electrónica o de, como decíamos, darse el tiempo para hacer una receta de buena manera. Uno entiende que ustedes hacen muchas fichas clínicas, después la letra se va deteriorando. A mí mismo en el ambiente clínico me ha pasado que yo sentí que mi letra se deterioró un montón, después corrigiendo pruebas lo mismo, pero en el momento de hacer la receta hay que tratar de concentrarse y evitar dejar instrucciones, evitar abreviaturas innecesarias, evitar errores, porque a veces uno que con las abreviaturas asume que, claro, o sea, es algo súper familiar para mí, para el farmacéutico, para la enfermera, para quien sea, pero para el paciente no necesariamente tiende a hacerlo. Y sobre todo considerando que hoy en día la relación con el farmacéutico está cada vez más distante, que a veces podía llegar a convertirse en un filtro. Hoy en día no es tan así porque está toda esta dinámica de las recetas digitales, que uno compra en una farmacia, sube la receta, se la aprueban, les mandan las cosas y no hay mayor intervención en el sentido de que el farmacéutico diga, saben que este medicamento me produce cierta suspicacia, ¿por qué no consulta con el médico? ¿Por qué no, el médico, hoy en día las recetas se están validando nomás y punto. Entonces no sabemos esos sistemas de validación si están considerando solamente la prescripción eh,
si están dando lugar a espacios como para que se hagan aclaraciones que pueden ser importantes para evitar errores que afecten la salud del paciente. Así que, bueno, en conclusión, el arte de la prescripción ha ido evolucionando. Su finalidad finalmente es la misma, ser un resumen de la gestión terapéutica de cada caso clínico y apuntar hacia una buena eficacia, seguridad y costo efectividad asociada al tema en cuestión. Bueno, chicos, eso es lo que quería presentar el día de hoy.